damos la bienvenida al señor Fabián Jaña. Hola. Bueno, primero que todo quería agradecer a los organizadores por darme la oportunidad de estar acá. Es un gran honor ser parte del primer equipo académico de la Universidad de Aysén que presentan este Congreso Futuro. Quería decir que yo ya tuve una experiencia previa dando una charla que fue en la Escuela de Invierno que organizó la Universidad de Aysén. Algunos de los asistentes de esa escuela ya están acá. Espero que el doctor Schwartz esté escuchando esta charla, no lo veo. Entonces, esa ventaja de que las células de cáncer son ávidas por el azúcar se ocupa en el diagnóstico. Hasta ahora se ocupa en el diagnóstico de cáncer con los escáner PET, que significa tomografía de emisión de positrones. Uno puede usar glucosa o azúcar. Entonces las células que capturan esa glucosa van a brillar en el escáner. Entonces acá podemos ver un escáner PET en que se ve que el hígado está brillando, tiene un tumor en los pulmones y también en los huesos. Esto es una metástasis. Entonces, en todos los tejidos donde hay células de cáncer que capturan glucosa, nosotros podemos observarlo con un escáner PET. Entonces, hasta ahora, el uso de la glucosa y del metabolismo diferenciado de las células tumorales era usado solo en diagnóstico, de esta forma, pero no en el tratamiento. Entonces, la glucosa es capturada por las células normales y tumorales y a través de muchos pasos está formado a piruvato. En realidad lo que pasa es que la glucosa o azúcar que tiene 6 carbonos se divide en 2, entonces se parte en 2 y quedan 2 moléculas de piruvato, cada una es la mitad de una glucosa. Todo este proceso es muy complejo, las células cancerosas lo tienen aumentado, son más de 10 reacciones, y este piruvato va a ser el que va a entrar a la mitocondria. La mitocondria, y por fin voy a hablar de mitocondria después de hablar 15 minutos, la mitocondria es un organelo que se encuentra al interior de todas nuestras células y está caracterizado por ser un sistema reticular dinámico, es decir, tiene forma de túbulos con doble membrana. Si le hacemos un zoom a esta fotografía de microscopio electrónico, podemos ver que hay dos capas, una externa y una interna que está formando pliegues dentro de la mitocondria. Este es otro tipo de fotografía de mitocondria, no puedo evitar ponerla porque es muy bonita, en que es como una electrofotografía tridimensional de una mitocondria. Es la forma ideal de una mitocondria, pero normalmente se encuentran de formas mucho más complicadas que esta, como estas formas. Por ejemplo, se fijan que forman una especie de filamentos, es porque las mitocondrias se unen y desunen entre sí, forman filamentos y redes altamente complejas dentro de las células. Y esta foto es una foto tomada por nuestro grupo con un microscopio confocal en que se ve el núcleo azul y las mitocondrias son estas estructuras anaranjadas. Si se fijan, las células cancerosas, estas son células de cáncer de mama. Si se fijan, las células con cáncer están muy llenas de mitocondrias. Por lo tanto, insisto, las mitocondrias están funcionando en el cáncer y son necesarias. Entonces, para ponerles en contexto, la mitocondria apareció en el árbol de la vida hace cerca de 2.000 millones de años. Antes había solo células sin mitocondrias, pero en algún momento una bacteria que no consumía oxígeno fagocitó una bacteria que sí consumía oxígeno y se dieron cuenta que podían vivir en mejores condiciones viviendo juntas, haciendo simbiosis. Y luego se demoraron unos miles de millones de años en darse cuenta. Luego de esta fructífera relación apareció todo el árbol de la vida como lo conocemos actualmente, donde hay plantas, animales, hongos, amebas, entre otros. Y eso también se puede ver en la producción científica, porque si nosotros vemos la mitocondria, la cantidad de científicos que estudiaban la mitocondria en los años 80 era muy baja. Pero, porque en ese tiempo, en los años 80, la moda era el genoma, era la era pregenómica, donde todos decían que los genes eran la respuesta a todas las problemáticas de salud.
Pero luego, el año 2001, secuenciaron el genoma humano completo, no se curaron todas las enfermedades como prometieron. No sé si recuerdan, hace 15 años el genoma humano secuenciarlo era la panacea. Ha ayudado mucho, pero no lo ha sido. Y bueno, la cantidad de publicaciones relacionadas al núcleo, donde está el ADN, empezó a disminuir. Y recién, hace un par de años, la cantidad de publicaciones que nombran la mitocondria empezaron a aumentar fuertemente. Es decir, la mitocondria tenía un aumento irregular, pero siempre aumentando, de interés de los científicos para estudiarla. Esta es una figura del doctor Picard, de Nueva York, donde trabajó la colega Basualto. Entonces, como les decía, la mitocondria, esto es una caricatura de la mitocondria dentro de la célula, esto sería la membrana plasmática, y el piruvato entra a la mitocondria y a través de una serie de reacciones genera CO2, genera agua y ATP. Una de las formas en que la mitocondria genera energía y precursores para generar estructuras celulares es el ciclo de Krebs. Alguna vez todos los estudiantes de ciencias tuvimos que aprendernos este ciclo de memoria. Me duró mientras respondí la prueba, después nunca más lo recordé. Pero es importante este proceso porque genera un tipo de moléculas que se llama NADH, que básicamente son electrones altamente energéticos. Esos electrones, los mismos electrones de la electricidad, los electrones también están en nuestras células. Esos electrones son capaces de entrar a un sistema altamente complejo de proteínas que sintetizan ATP usando los electrones generados en el ciclo de Krebs. Se bombean protones que son positivos al espacio intermembrana, que está entre las dos membranas externa e interna, y esa diferencia de carga, así tal cual como una batería, donde afuera está positivo y adentro está negativo, genera una corriente de protones que van a ser usados por este complejo proteico para formar ATP. Entonces, todo el rol de la glucosa, en términos energéticos, es generar ATP, en términos energéticos solamente. Además, este proceso de respiración puede generar radicales libres, que todos han escuchado en los medios, que los radicales libres es lo peor del mundo. Pero bueno, los radicales libres, como por ejemplo el ion superóxido, es generado a partir del oxígeno que captura un electrón durante el proceso de respiración celular y ese oxígeno, que ahora se llama superóxido, puede generar daño celular. Entonces, como les decía, la reprogramación metabólica y todo el metabolismo que vimos previamente en nuestra clase intensiva de metabolismo, se puede ver que está íntimamente relacionada con la generación de biomasa a través del ciclo de Krebs, también está relacionado con la reprogramación genética y eso está relacionado con el entorno de la célula mediante la adquisición de nutrientes y las cascadas de señalización, que no los vamos a ver ahora. Entonces, la mitocondria es regulada por un compuesto, por un átomo que se llama calcio. El calcio es un segundo mensajero en las células que participa de muchos procesos, está regulado por el retículo endoplasmático, también entra desde afuera de la célula y este calcio es capturado, como ven en esta flechita, por la mitocondria. Y en eso es lo que se han basado las investigaciones del grupo donde trabajaba y que ahora estamos haciendo algunos trabajos juntos, es que como el calcio que sale del retículo endoplasmático, que está representado por esta figura con forma de luna, ese calcio puede entrar a la mitocondria, puede alimentar el ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs va a generar ATP. Como les decía previamente, la fosforilación oxidativa, que es el sistema que genera esa diferencia potencial entre la membrana, entre el espacio intermembrana y la matriz, es muy complejo. Si se fijan, hay varios complejos proteicos, que es el 1, 2, 3, 4 y 5, y se llaman complejos proteicos porque cada uno está formado por muchas proteínas. Entonces, lo que nosotros estamos investigando, y en particular en mi investigación de postdoctorado, fue qué pasaba con el metabolismo del calcio si nosotros apagábamos, eso lo voy a mostrar después, perdón, apagábamos el complejo 1 y el complejo 2, que son la principal vía de entrada de electrones a este sistema, cómo eso afectaba
a la regulación del calcio en la célula de cáncer. Podemos ver una animación, no pude encontrar la fuente original de este GIF, así que no la puse, pero la encuentro muy bonita en que se ve cómo, si se fijan por este lado, ahí se le entrega un electrón al complejo 1, el complejo 1 se lo entrega al complejo 2, que está ahí, y los electrones viajan y pueden terminar generando ATP. Es un GIF muy bonito, por eso lo tenía que mostrar, pero en realidad lo que ocurre en las células es que los complejos proteicos están muy cerca de sí, casi pegados, entonces probablemente no es como se ve acá, que están separados por un espacio. En general están todos juntos, forman megacomplejos. Entonces, luego de toda esta larga introducción, les puedo contar lo que estamos haciendo los científicos chilenos y lo que estamos haciendo los científicos coyhaiquinos desde la Universidad de ISET. Nosotros básicamente queremos ver cómo el metabolismo mitocondrial puede regular el calcio y eso puede regular la sobrevida de las células cancerosas. Primero, si observamos el tipo de células que nosotros ocupamos, en este caso son células de cáncer de mama humano, podemos ver en azul el núcleo celular y en verde podemos ver las mitocondrias. Lo primero que podemos decir de estas células es que tienen mitocondrias. Tienen mitocondrias y son abundantes. De varios núcleos tenemos también muchas mitocondrias. Luego, aquí hay cosas que en realidad no tienen que tomar en cuenta, pero yo se las voy a resumir. Tratamos de apagar, si se fijan, los complejos proteicos que existen en la mitocondria, los apagamos molecularmente. Primero apagamos el complejo 1 y después, y lo que estamos haciendo ahora es apagar el complejo 2. Básicamente lo borramos del genoma usando herramientas moleculares, ya sean virus, que inyectan moléculas dentro de las células que son capaces de inhibir la síntesis de este complejo. Entonces, en lugar de usar una droga química que inhibe este complejo, lo que pasa es que la célula no lo sintetiza. Y una vez que apagamos ya sea el complejo 1 o el complejo 2, nosotros podemos estudiar cómo se afecta el metabolismo de la célula. Entonces, si apagamos, por ejemplo, el complejo 1 normalmente entrega electrones a la ubiquinona, dan lo mismo los nombres, al complejo 3, al 4, y el 4, este complejo, es el que usa oxígeno. Esta es la razón de por qué nosotros respiramos. Consumimos oxígeno, tenemos un sistema respiratorio para llevar oxígeno a nuestras células para que esta cajita, el complejo 4, lo transforme a agua. Esta es la razón por la cual necesitamos oxígeno, por esta proteína. Esta proteína ocupa oxígeno para recibir los electrones que vienen de acá. Si nosotros apagamos el complejo 1, no apareció la animación, es que otro computador, pero bueno, si nosotros borramos este complejo, ya no existe esta oxidación, esta reducción del oxígeno. Entonces nosotros podemos estudiar de esa forma cómo nuestras modificaciones genéticas pueden afectar la respiración celular. Ahí está. Entonces, al apagar el complejo 1, ya no hay consumo de oxígeno. Sin embargo, nosotros podemos entregar electrones saltándonos estos pasos directamente al complejo 3 y ahí se restablece el flujo de electrones y vuelvo a tener consumo de oxígeno. Entonces, de esta forma, nosotros podemos detectar el lugar exacto donde tenemos una deficiencia en nuestro metabolismo mitocondrial. Para eso se ocupan equipamientos que se ocupan desde los años 60. Esto es un oxígrafo. Esta foto la saqué de internet, pero muy similar a los que ocupaba en el laboratorio donde hice el doctorado y se sigue usando ahora en los laboratorios de primer mundo, donde uno pone las células aquí y un sensor de oxígeno mide la concentración de oxígeno en el medio extracelular. Sin embargo, ahora hay métodos más sofisticados. En el laboratorio con el que colaboramos en Santiago, tienen la suerte de tener el equipo más avanzado del mundo para medir metabolismo, que es un analizador de flujo extracelular que puede medir la concentración de oxígeno en 96 muestras simultáneamente. Y gracias a este equipamiento nosotros pudimos acceder a muy interesantes resultados. En esta máquina básicamente lo que se hace es, esto es un zoom a uno de estos pocillitos, uno pone las células pegadas al fondo del pocillo
Y luego los sensores que están en esta placa verde. Esta es una placa de 24 pocillos, pero nosotros usamos una de 96 pocillos, 4 veces más grande. Estos sensores miden la concentración de oxígeno y de pH en tiempo real. Esto se lo muestro porque quizás ahora ya no es tan novedoso como lo fue hace 6 años atrás, pero cuando llegó esta tecnología a los que estudiamos metabolismo fue revolucionaria, porque nos adelantó, nos permitió hacer lo que hacíamos en 3 años, hacerlo en 2 días. Yo mi tesis de doctorado la hice con el equipo que vimos antes, el antiguo, y bueno, me demoré varios años en hacer mi tesis. Pero el postdoctorado lo hice con este equipo y los resultados los podemos obtener en 2 días. Y se obtienen gráficos de este tipo, en que se ve la velocidad de consumo de oxígeno y de generación de ácido extracelular. Y se obtiene un gráfico de este tipo, en que hay ciertos parámetros que nos importan, como la producción de ATP y la respiración máxima, y la respiración basal, que lo puse solo para que vean que se ve de esta forma. Es decir, mientras más alto, más respiración tenemos. Entonces, tenemos nuestros modelos de cáncer de mama sin complejo 1, sin complejo 2, y vimos qué pasaba con la respiración mitocondrial. Aquí no se preocupen por la simbología, pero si ven esta línea azul, estas son las células normales de cáncer, es decir, no tienen ninguna modificación genética. Acá. Pero si nosotros apagamos el complejo 1, que son las líneas rojas, vemos una disminución enorme en la respiración, y si disminuimos la línea verde, si disminuimos el complejo 2, que es la línea verde, también vemos una disminución enorme en la respiración. Y esto va acompañado de un aumento en la glicólisis, es decir, de la vía anaeróbica. Es decir, si a la célula le cortamos el suministro y el uso de oxígeno, la célula se las va a arreglar para buscar otro camino para consumir azúcar. Y esto se ve reflejado en el aumento de la glicólisis, que es medido por la acidez del medio extracelular. Esto era bastante esperable, así que no nos sorprendió mucho. Lo que nosotros asumimos es que las células, al tener la respiración deficiente, iban a usar menos el calcio. El calcio es, como les decía, el átomo que alimenta el ciclo de Krebs, que da los sustratos para que esto funcione. Entonces nosotros decíamos, claro, si es que tenemos menor respiración, vamos a tener menor entrada de calcio a la mitocondria. Afortunadamente lo vimos. Y bueno, acá esto se hizo en Filadelfia. Estamos tratando de montarlo acá, este tipo de experimento. Vimos básicamente que la barra azul, que son las células normales de cáncer, tienen una velocidad de entrada de calcio determinada, pero las que carecen de complejo 1 o 2, que son la roja y el verde, tienen menor entrada de calcio. Y además sus mitocondrias tienen menos calcio, mucho menos calcio, cerca de la mitad. Entonces hasta ahora todo se respondía, todo concordaba, nuestra hipótesis estaba siendo respondida. Pero la explicación de por qué esto estaba pasando, no puse la figura aquí porque son muchas diapositivas, era porque nosotros pensábamos que el potencial eléctrico de la mitocondria, la diferencia potencial, iba a ser menor en las células que no tienen complejo 1 o 2. Pero lamentablemente el potencial no cambia, por lo tanto vamos a tener que reexplicar nuestra hipótesis nuevamente, y así es como funciona la ciencia. Afortunadamente pudimos ver algo mucho más imaginable del fenotipo, de cómo se comportan estas células de cáncer, y eso es un experimento de migración. Lo que se hace básicamente, ponemos células en una capa, una monocapa, en un pocillo de plástico, raspamos esa placa, entonces generamos un espacio vacío entre dos grupos de células y vemos en el tiempo cómo estas células vuelven a colonizar el espacio vacío. Las células de cáncer tienen la capacidad de moverse para cubrir espacios en las que no hay células. Entonces, si nosotros vemos, aquí hay un espacio de cierta distancia que luego de 24 horas disminuye bastante, a un 20%. Eso es normal en las células de cáncer. Nosotros dijimos, bueno, si las células de cáncer tienen su metabolismo energético alterado y además nosotros lo atacamos apagando complejo 1, ¿qué pasa con la migración de las células de cáncer? Y vimos que las que carecen de complejo 1, por motivos que estamos estudiando, la migración aumentó. Es decir, las células de cáncer se pusieron aún más malas sin el complejo 1. Y esto fue bien desesperanzador porque era algo que no esperábamos. Sin embargo, las células que carecían del complejo 2 disminuyeron drásticamente su migración. Si se fijan acá,
no avanzaron, no se cerró la herida, a diferencia de las que carecen de complejo 1. Este resultado fue el que hizo que desde la Universidad de Aysén escribiéramos un proyecto Fondesit para estudiar qué pasaba con las células de cáncer gástrico, que es uno de los más prevalentes en la región de Aysén, que carecen de complejo 2, para ver si podíamos después proponer una terapia atacando esta proteína, ya que al disminuir esta proteína, disminuye la migración celular. Y en eso estamos actualmente en la Universidad de Aysén. Y además previamente habíamos estudiado con los grupos con los que colaboramos en Santiago, que si nosotros, como hablábamos de la comunicación, que el calcio a la mitocondria entra desde el retículo endoplasmático, esta es una mitocondria, este es el retículo, y este cono naranjo es calcio que sale de aquí, y entra la mitocondria. ¿Qué pasaría si nosotros cortamos ese suministro usando un inhibidor químico? Lo cortamos y ese inhibidor químico genera una disminución de este flujo de calcio, por lo tanto la mitocondria debería funcionar menos. Este trabajo es de un grupo colaborador, pero participamos en la confección de estos experimentos. Entonces lo que hicimos fue poner este inhibidor químico a las células para cortar la comunicación entre el retículo y la mitocondria. Lo pusimos en esta máquina que parece máquina para hacer helados, pero es un espectrómetro de masas, que es un equipo de última tecnología de otro grupo con el que colaboramos en Texas. Y vimos qué pasaba con todos los metabolitos, con las sustancias químicas que participan en el metabolismo celular. Aquí viene una lista muy larga de cosas, de metabolitos que no tienen que ver, porque no se alcanza a ver en esta pantalla, pero me interesa que vean los colores, no los nombres. Si se fijan, en las 3 primeras columnas nosotros tenemos células normales de cáncer. El color rojo indica que el metabolito aumentó y el color verde indica que el metabolito disminuyó. Si nosotros cortamos la comunicación del retículo, es decir, si cortamos la entrada de calcio a la mitocondria, nosotros vemos que estas 2 últimas columnas, que son las células que tienen cortada esa comunicación, muestran un aumento en todos los que son los metabolitos de la glicólisis. Y muestran una disminución, que son estas 2 líneas verdes, de casi todos los metabolitos, es decir, las moléculas que participan en el metabolismo de la mitocondria. Es decir, si apagamos el suministro de calcio, la mitocondria disminuye su actividad metabólica completa. Eso es parte de un trabajo que todavía no es publicado, pero el mismo modelo celular fue publicado el año pasado en el laboratorio en el que yo estaba haciendo mi postdoctorado. Y la foto más ejemplificadora, que aunque no lo crean es un experimento muy simple, pero dice mucho, es tomarle fotos a las células antes de echarle una droga y después de echarle una droga. Una foto en un microscopio, que es un experimento que se puede hacer en cualquier parte. Si tenemos acá células de cáncer de mama, las MCF7, cáncer de mama y otro tipo de cáncer, las células se ven sanas, pegadas en una placa de plástico, les toman una foto, luego le agregan una droga que es la que corta la entrada de calcio a la mitocondria, y ¿qué le pasa a las células? Mueren. Esto es en 24 horas. En 24 horas ya tengo muchas menos células al poner esta droga que bloquea la entrada de calcio. Sin embargo, si yo hago el mismo experimento en células que no son de cáncer, que son las MCF10A, que son células de tejido mamario, pero no son cancerosas, no son afectadas por esta droga. No se ve muy bien en la foto, pero están igual de saludables que las células sin droga. Por lo tanto, esto nos habla de cierta especificidad. Entonces, si nosotros cortamos la entrada de calcio desde el retículo a la mitocondria, nosotros podríamos quizás proponer una nueva terapia en el futuro que pueda atacar específicamente al cáncer. Esto va de la mano con el trabajo que se está haciendo desde la Universidad de Aysén, que es atacar el metabolismo mitocondrial en un paso posterior a la entrada de calcio, es decir, lo estamos tratando de atacar de todos los frentes. No puedo terminar esta presentación sin mostrar este video, no sé si se ve, en que se ven células. Esto fue tomado por César Cárdenas, que era el investigador principal del laboratorio donde yo estaba, en que, no sé si se ve, ¿se mueve? No sé si le tengo que poner play. Bueno, estas son, antes de ponerle play, estas son células de cáncer cervicouterino, GELA.
en que las mitocondrias están marcadas de color rojo y el núcleo no está marcado. Acá tenemos 3 células, para que vean, para que tengan claro cómo se ve. Entonces, esas son células justo antes de echarles la droga que corta el suministro de calcio, y las grabaron durante toda la noche. Tomaron una foto por segundo y lo juntaron en un video que vamos a ver. No se ve, espera. ¿Se está moviendo? Bueno, lamentablemente se ve muy mal. Ahí va. Bueno, en este video habríamos visto cómo las células... Sí, no funciona. Se los puedo mostrar en otra oportunidad, pero este video lamentablemente no se ve, pero era muy bonito, en que se veía que al poner la droga las células tratan de dividirse y al terminar de dividirse se mueren y se arrugan y desaparecen. No, o sea, no desaparecen, pero se ve como que se achican mucho y se mueren. Y eso muestra en tiempo real cómo funciona esta droga. Qué lástima. Dice QuickTime no disponible. Sí, lamentable. Se lo puedo mostrar después. Entonces, bueno, este trabajo no lo hice yo personalmente, pero es parte de la investigación que se está desarrollando en Santiago y esperamos hacerlo luego 100% en la Patagonia. Para eso estamos equipando un laboratorio, esperamos, de última generación de ciencias biomédicas para poder competir incluso con los mejores laboratorios del mundo. Y todo esto desde Aysén. Y no puedo terminar la presentación sin agradecer a los 2 grandes laboratorios en los que he trabajado hasta ahora. Acá falta la foto de mi nuevo laboratorio que está en construcción. Estas fotos antiguas del laboratorio en Santiago, falta gente muy importante de él, pero es una foto vieja. Pero tengo que destacar al jefe del laboratorio, César Cárdenas, y a 2 estudiantes que en este tiempo eran estudiantes de pregrado, pero ahora ya están haciendo su doctorado, que es Galdo Bustos y Pablo Cruz. Falta otra gente también que no está en la foto, y además tengo que agradecer a la gran familia de la Universidad de Temple, del laboratorio de Mahesh Kumariswamy, en que, bueno, yo tenía la barba un poco más larga en ese tiempo, en que hicimos todos los experimentos de calcio y de microscopía. Así que gracias, eso era. Agradecemos la presentación de don Fabián Jaña, académico de la Universidad de Aysén. A continuación vamos a desarrollar el conversatorio que será facilitado por la doctora Carla Basualto, académica de la Universidad de Aysén. Recordar la misma instrucción que los conversatorios anteriores, favor hacer las preguntas a través del micrófono para que se realice la traducción. Okay. Y antes de... que además se paren, sí, que además se paren cuando hagan la pregunta y una vez finalizada esta parte, le vamos a solicitar que por favor pasen a dejar los aparatos traductores al ingreso del salón. Bueno, ¿aló? ¿Se escucha? Sí. Parto por agradecer la exposición que hizo Fabián, el doctor Jaña, sobre todo como él también quiso hacer el punto en la introducción por darse el trabajo de explicar, de introducir el tema y de hacernos entender un poco desde el inicio el tema que él estaba trabajando, porque también esa es la tarea de la ciencia, finalmente, entender los distintos procesos y desde ahí ser capaz de buscar una cura, seguir una pregunta, entender fenómenos del universo, fenómenos sociales, históricos o qué sé yo. Bueno, yo también soy, como dijo el presentador, parte de la Universidad de Aysén, me estoy incorporando recién, trabajo en un área similar. Así es que no voy a hacer yo las preguntas, sino que obviamente los invito a ustedes a hacerle todas las preguntas que quieran al doctor Jaña. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Lo que quisiera preguntar tiene relación con integrar un poco lo que vimos en la presentación anterior y lo que tú propones. Hasta donde tú puedas conocer esta otra terapia alternativa junto con lo que ustedes están trabajando, la inhibición de los complejos 1 y 2, ¿de qué manera se podrían complementar estas posibles terapias que puedan revolucionar o generar un cambio en lo que se está haciendo actualmente en Chile, que podría tener mejores expectativas para las personas de los distintos tipos de cáncer que, como mostraste al inicio, van en un dramático aumento en los próximos años?
en este tiempo y en los próximos años? Bueno, gracias por la pregunta. En realidad es una pregunta muy importante de responder porque lo que ustedes vieron acá son los resultados de experimentos de laboratorio que están hechos en células, en un sistema muy controlado, en placas de plástico, no son animales, no son seres humanos, son células que vienen de humanos pero están muy controladas, muy diferente al entorno de un paciente. Normalmente cuando uno encuentra un posible nuevo tratamiento gracias a este tipo de pruebas, lo que uno tiene que hacer es pasar a las pruebas en animales. Actualmente en el laboratorio hay un trabajo que está en vías de ser publicado en que se ve los efectos de esta droga en animales, la droga que inhibe la entrada de calcio a la mitocondria. Ven cómo disminuye el tamaño de tumores en ratones. Y después de eso vienen los mismos tipos de experimentos en otro tipo de animales, conejos, y se ocupan miles de animales en este tipo de experimentos, pasan muchos años, y luego de aproximadamente unos 8 o 9 años haciendo pruebas en animales, se puede pasar un ensayo clínico, que era lo que decía Loren que necesitábamos hacer, que son ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son un tipo de protocolo con varias etapas en que uno se tiene que asegurar que una droga nueva o terapia nueva o protocolo de administración nuevo es seguro para todos los pacientes y gente no enferma. Y eso ocupa muchos años, mucho dinero, y generalmente tiene que ser financiado por farmacéuticas privadas porque el costo es altísimo. Estamos hablando para lanzar una droga nueva, desde su etapa de descubrimiento hasta que se lanza al mercado, estamos hablando de $1.000 millones de gasto. $1.000 millones, estoy hablando de mucha plata. Y por eso es un poco difícil hablar de cura o de que esto va a funcionar, porque lamentablemente nosotros todavía no lo hemos probado en pacientes. Esperamos trabajar en el corto, quizás en mediano plazo, pero espero que sea en el corto plazo, ya con muestras humanas en colaboración con el Hospital de Coyhai, que sería perfecto con los oncólogos del hospital, acceder a las biopsias que sacan de los tumores acá en la región para probar no solo esta droga, que es más que nada del trabajo del que yo participaba antes, sino que drogas que inhiban complejo 1, complejo 2 y ver cómo afecta a biopsias de pacientes de acá. Pero de ahí a pasar a ensayos en humanos estamos hablando de por lo menos 10 años, para que se hagan la idea. 10 años por lo menos, y mucho financiamiento. De nada. ¿Más preguntas? ¿Cuáles son los esfuerzos para prevenir más que para curar? Porque si hay tanta inversión para curar, ¿cuánta inversión se necesita para prevenir? Sí, bueno, la inversión para prevenir es la solución, probablemente. Prevenir es la cura al cáncer, porque la mayoría de los casos de cáncer actuales, voy a tirar una cifra, no estoy 100% seguro, pero creo que el 60% de los casos de cáncer son prevenibles. Pero eso, no sé, estoy muy perdido en el número. Sí, he escuchado algo parecido. Incluso más alto es. Ah, ya. Pero ese es otro tipo de intervención, una intervención educacional, cultural, en eliminar el tabaco, eliminar el alcohol, que el alcohol es súper subestimado como agente cancerígeno, pero el alcohol causa millones de casos de cáncer. Aumentar el deporte, que se sabe que disminuye la malignidad del cáncer, la progresión del cáncer, el deporte es muy bueno. Entonces implica cambios de vida y el estilo de vida que, no me corresponde a mí proponerlo, no soy un ejemplo de vida saludable, pero lo que nosotros estamos tratando de proponer es de entender cómo funciona el cáncer para poder en el futuro, muy a largo plazo, quizás llegar a una posible cura de gente que ya tiene cáncer. Porque igual, a pesar de que hay gente que tiene estilos de vida sanos, igual por razones genéticas o patológicas, no sé, por el virus de papiloma humano, qué sé yo, puede adquirir cáncer por muy buena calidad de vida que tenga. Hay cáncer que igual es genético, aunque tú lo trates de evitar,
va a llegar igual. Entonces la prevención es muy importante, pero todos sabemos. Global para prevenir el cáncer. Sí, no manejo las cifras, no, pero es como, no sé, un programa de gobierno como para estimular la vida sana. Aquí yo creo que hay gente que maneja esas cifras mejor que yo, pero yo creo que el beneficio a largo plazo es mucho más invaluable que el tratamiento. Atrás. Había Miguel. una pregunta, sí. Bueno, agradecer sinceramente la exposición de muy buena calidad. Además también genera un debate con la exposición anterior, que yo creo Sí. que eso también enriquece la discusión. Yo primero felicitar por este espacio que tú nos permites como proyectar el futuro. De verdad que creo que, o sea, el pensar que Aysén puede tener un laboratorio de estas características, para mí que llevo 15 años en la región, la verdad que era impensado. Entonces, de verdad es como una especie, como decir, de agradecimiento por esta forma de ver la región al futuro. Y en ese sentido la pregunta bien concreta es, pensando unos 10 años más, ¿cómo te imaginas que está funcionando todo esto en la región de Aysén y para el mundo, digamos? Bueno, en realidad mi responsabilidad en la creación de un nuevo laboratorio no es muy grande. Yo soy el primero porque soy el primero que llegó a hacer ciencias biomédicas, pero se está incorporando nueva gente. Tenemos a la doctora Basualto, experta en metabolismo mitocondrial también, y por lo menos dentro de las conversaciones y expectativas que tenemos los científicos que ya estamos acá y los que piensan venirse en un futuro, es por lo menos tener uno de los centros de investigación biomédica más importantes, al menos de Latinoamérica, acá en Coyhaique. Tenemos fe y estamos trabajando para eso. Un poco complementando la pregunta de Miguel, y pensando que este también es un congreso como de pensar la ciencia, mi pregunta es, ¿en qué medida la institucionalidad científica del país, y esto saliéndome del tema cáncer, Claro. pero como un poco recogiendo tu experiencia como investigador y como científico, ¿en qué medida la institucionalidad científica del país da el ancho para poder implementar estos proyectos que muchas veces tienen que ver más con las voluntades de los científicos que con una institucionalidad pública que respalde, apoye y le dé sustentabilidad a estos proyectos? ¿Cuál es como en términos de la ciencia en Chile, cuáles son las potencialidades y cuáles son las debilidades de pensar a futuro el trabajo científico? Bueno, qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque ahora en Chile estamos pasando por un punto de inflexión en la institucionalidad científica. De hecho, ayer creo que se aprobó el nuevo proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. No sabemos cómo va a ejecutarse, pero ya significa que está en la palestra. Con respecto al comienzo de tu pregunta, de si es que la comunidad científica chilena da el ancho para la institucionalidad. Bueno, hay que ver cómo se viene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero yo puedo hablar de mi propia experiencia y no quiero ser malagradecido, pero la institucionalidad científica en Chile funciona de manera muy precaria. O sea, nosotros invertimos, para este año hay una inversión del 0,36% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. 0,36% en ciencia y tecnología. Es una vergüenza, porque en un país promedio de la OECD se invierte, un país promedio, no estoy hablando de Alemania que está por sobre el promedio, un país promedio invierte 4,6% del PIB, 10 veces más. Entonces en Chile, a pesar de que se cuenta con un material humano envidiable, no lo digo por mí, lo digo por mis colegas, que todos los científicos que conozco chilenos son prácticamente brillantes, y el problema es que como son brillantes, no están en Chile, porque Chile no les da oportunidades de desarrollo científico. No hay universidades de Aysén en todo Chile.
No nos ofrecen a construir laboratorios en todo Chile. Esto es un lujo y tengo la suerte de que me eligieron a mí. Pero en Chile no hay mucho espacio para que los científicos se desarrollen, los científicos jóvenes en especial. Por eso están en Alemania, en Estados Unidos, porque allá sí se les premia por pensar, acá no. A mí sí soy afortunado, pero eso, soy afortunado, no es la regla. No tenemos universidades de Aysén en todo Chile, lamentablemente. Fabián, si nos puedes contar un poco en qué va a consistir tu proyecto Fondesit que vas a ejecutar desde la Universidad de Aysén. Gracias. Es lo que mostré, es ver cómo la inhibición molecular mediante partículas virales, vamos a meter un gen en las células de cáncer gástrico, varios cánceres gástricos, y ese gen va a hacer que el complejo 2 deje de funcionar. Y vamos a ver cómo eso afecta al fenotipo tumoral, es decir, si puede migrar, si puede proliferar, si es básicamente qué tan maligno es, y ver si el complejo 2 mitocondrial es un blanco terapéutico posible para luego plantear la síntesis de nuevos fármacos y nuevas terapias. Gracias. Sí. Hola. Hola. Y gracias por volver a la Patagonia y con tanta ganas de hacer algo por nuestra región. ¿Tienen alguna teoría por qué cáncer gástrico acá? Esa es una excelente pregunta. Yo no tengo la respuesta y que yo sepa, no hay respuesta hasta ahora. Hay gente que dice que es porque se come mucha carne. Yo no sé si eso es una Los respuesta. argentinos comen mucha carne igual, pero Sí. que nosotros. Porque Sí, yo no tengo la respuesta para eso, pero sí me lo he preguntado. Yo creo que de la Universidad de Aysén probablemente va a salir una que otra investigación al respecto, pero el cáncer gástrico aquí es raro que sea tan alta la tasa. No sé si la gente que trabaja en salud tiene respuesta. Un momento. Sí, ahí va el micrófono. Sin estar metida en el tema para nada, pero de lo que uno escucha en el pasillo del área de oncología, aparentemente se están haciendo, digamos, la parte alimentaria es un aspecto, pero se están haciendo estudios para comparar en conjunto con las poblaciones de Japón, que como todos saben llevan como la puntera en cáncer gástrico mundial. Entonces, de ahí se abre una fuente de investigación enorme para ver si hay aspectos genotípicos, etcétera. Bueno, eso es lo que queda desafío para ti y para los que vengan. Sí. Pero un poco está recién en un inicio, porque lo que está claro es que en los últimos años se ha ido aumentando la cifra de en general todos los cánceres del aparato digestivo, no solo gástrico, colon también, por ejemplo. El cáncer de colon también está contemplado en este proyecto, se me olvidó decir. Pero lo que tiene que quedar de esto, la respuesta es que la pregunta está abierta. No se sabe, lamentablemente. ¿Queda espacio para una última pregunta del público? ¿No? Bueno, gracias, doctor Jaña. Gracias. Agradecemos entonces al señor Jaña por esa exposición y también a la señora Basualto su participación. Y les invitamos a la jornada de la tarde que comienza a las 15 horas con 2 nuevas exposiciones. Así que nos vemos en la tarde, los esperamos. Que tengan un buen almuerzo. Hasta luego.